Y a propósito de este tema, radicó ayer el gobierno el proyecto para reglamentar las competencias de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y esto sucedió en medio de muchas polémicas, de muchas voces encontradas. Por eso hoy hemos invitado al ministro del Interior, Guillermo Rivera, para hablar justamente de todo eso que está pasando en torno a la Justicia Especial para la Paz. Ministro, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, un saludo para los televidentes. Ministro, puntos álgidos en este caso creo que hay muchos. Voy a empezar por uno que quizá es de los que más ampolla genera y tiene que ver con ese tema de la participación en política y el cumplimiento de sanciones de quienes se sometan a la JEP. La iniciativa finalmente, ¿cómo quedó? ¿Va a ir esto en paralelo o, como muchos colombianos quieren, primero se pagan las sanciones y después sí se puede participar en política? Frente a eso hay que decir dos cosas. Lo primero es que en el acuerdo está previsto que las FARC podrán reincorporarse a la vida civil del país y hacer política. Eso está claramente establecido en el acuerdo y además en el acto legislativo que crea el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se señala expresamente que sus sanciones no tendrán efectos frente al ejercicio de los derechos políticos, lo cual significa que los miembros de las FARC, en la medida en que cumplan con las condiciones del sistema de verdad, justicia y reparación, podrán hacer política. Ahora, si no cumplen con esas condiciones, se exponen a las sanciones de carácter ordinario que establece el propio sistema y esas sanciones sí imponen privación de libertad, lo cual hace imposible que puedan hacer política. Luego, en la medida en que cumplan con las condiciones del sistema, podrán paralelamente ejercer sus derechos políticos. Ministro, una de las condiciones de cumplimiento de las sanciones o de las reglas previstas en la Jurisdicción Especial para la Paz involucra el decir toda la verdad. Así es. En este caso hay algo que la gente ha venido haciéndole seguimiento y es la declaración de los bienes con que cuentan las FARC. Se supone que ya le entregaron a Naciones Unidas su inventario de bienes y que las Naciones Unidas a mediados de este mes las va a dar a conocer. Sin embargo, cada rato oímos noticias de que agarraron un testaferro, que ese testaferro tenía 3.600 millones de pesos, que el otro tenía no sé cuánto en ganado. Si llegara a haber una discrepancia entre las cifras de la Fiscalía y lo que ya tiene en su poder las Naciones Unidas, ¿quiénes quedarían por fuera de la JEP? ¿Todo el Comando General de las FARC? ¿Individuos específicos? Bueno, eso hay que responderlo con varios comentarios porque es un tema, digamos, un poco complejo. Lo primero es que, como usted bien lo señala, las FARC le entregan al sistema de monitoreo y verificación de Naciones Unidas el inventario en primera instancia. Luego, Naciones Unidas se lo entregará al gobierno. La JEP debe empezar a funcionar en un par de meses. La JEP tiene competencia prevalente sobre la jurisdicción ordinaria. Luego será la JEP la que establecerá cuánto de verdad corresponde a la realidad, cuánto no corresponde a la realidad y eventualmente qué se queda en la JEP y qué se queda en la justicia ordinaria. Luego, digamos, todavía falta mucho en términos de desenlace de cómo va a operar esta Justicia Especial para la Paz, pero lo que sí es importante señalar, y para que los colombianos lo sepan, es que la propia Jurisdicción Especial para la Paz, en la medida en que no se cumplan las condiciones del sistema, y una trascendental es contar la verdad, lo cual incluye también la verdad sobre sus bienes y activos, si no se cumplen esas condiciones, pues ellos se exponen a sanciones ordinarias que tienen privación de la libertad y que por supuesto les impiden el ejercicio de los derechos políticos. Ministro, ha dicho usted que antes de radicar este proyecto escucharon observaciones de las comunidades indígenas, de los congresistas y también del fiscal general. Así es. Me gustaría preguntarle específicamente qué observaciones fueron las más importantes que hizo el fiscal y si le hicieron caso, si las acataron. Bueno, con el fiscal tuvimos una conversación hace tal vez un mes largo. Yo diría que un par de horas estuvimos hablando con él, escuchando sus observaciones. No todas ellas fueron incluidas, algunas sí fueron incluidas, pero el debate no ha terminado, el debate apenas comienza. Este es apenas el proyecto que fue radicado. Luego hay que presentar una ponencia que corresponderá a quienes sean designados senadores y representantes a la Cámara Ponentes, y me parece que en ese momento tendremos la oportunidad de volver a conversar con el fiscal y tenemos toda la disposición de seguirlo escuchando. Él tiene una preocupación legítima y es que exista una delimitación clara de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz
y de las competencias de la justicia ordinaria. Y hemos intentado avanzar en eso, en que la delimitación sea clara. Tiene unas preocupaciones también que ya fueron incorporadas al acto legislativo sobre los delitos relacionados con el lavado de activos, con el testaferrato, y como les decía, ya en el acto legislativo, en la Constitución, se incorporaron algunas de esas observaciones y en esta ley lo que estamos haciendo es desarrollándolas. Ministro, ¿hay algo que ha cambiado del día de hoy respecto a hace varios meses cuando empezó el proceso legislativo para implementar todo el resultado del acuerdo? En esa época la gente hablaba de una especie de aplanadora del gobierno en el Congreso por sus mayorías políticas, pero también por los principios que regulaban el fast track. Hoy en día esas mayorías empiezan un poco a estar en cuestión, por lo menos porque hay congresistas que están viendo cómo se ubican para las próximas elecciones presidenciales, a quién respaldan y a quién no, pero sobre todo una decisión de la Corte de hace unas cuantas semanas, ya casi meses, un par de meses, determina que hoy en día el Congreso es deliberante, puede hacer propuestas, puede hacer modificaciones. ¿Hasta dónde pueden llegar esas modificaciones, sobre todo en los dos puntos centrales que le preguntaba Paula? Participación en política y relativa impunidad, que para medio país es impunidad la restricción efectiva de la libertad. ¿Se pueden introducir cambios a eso o no? Bueno, la verdad es que nunca hemos tenido unas mayorías aplastantes, porque mayorías aplastantes, un poco la sensación que me imagino que le deja al televidente es que hay un Congreso mudo que simplemente pupitrea lo que el gobierno presente, y lo que hemos tenido es un Congreso deliberante. Aún antes de la sentencia de la Corte Constitucional, los proyectos que fueron aprobados, que para hacerle modificaciones se requería la autorización del gobierno, se incorporaron 125 proposiciones, y la memoria no me falla, en más o menos 5 proyectos que fueron tramitados. Luego el Congreso siempre ha sido deliberante, el gobierno ha estado abierto siempre a escuchar las observaciones de los congresistas, muchas de ellas han sido incorporadas, y después del fallo de la Corte hemos seguido en la misma dinámica, es decir, un Congreso que hace observaciones, que opina, que a veces discrepa del gobierno, pero hemos logrado, digamos, unos consensos mínimos para sacar adelante las iniciativas. En esa misma tónica vamos a seguir, es decir, hablando con el Congreso. Nosotros ni aspiramos ni esperamos que el Congreso sea mudo. Este Congreso y en general los congresos en el mundo, por su naturaleza, son deliberantes. ¿Esos dos temas pueden sufrir modificaciones en este proceso de deliberación? Lo que tiene un límite para las modificaciones es la conexidad con el acuerdo de paz. Lo que esté en contravía del acuerdo, nosotros expresamos claramente que no puede introducirse una modificación en ese sentido, pero a veces encontramos fórmulas que sean distintas a lo que inicialmente presentó el gobierno, pero que igualmente no vayan en contravía de lo que dicen los acuerdos. Le pongo un ejemplo. La semana pasada logramos la aprobación de las 16 nuevas circunscripciones de paz en el Senado de la República. El gobierno había dicho inicialmente que en cada circunscripción se inscribirían candidatos individualmente considerados. Y así se aprobó en el primer debate. En el segundo debate, muchos senadores nos dijeron, miren, estas circunscripciones deberían significar una acción afirmativa adicional para las víctimas. Y lo que hicimos fue introducir una modificación en el sentido de que no serían candidatos individualmente inscritos, sino listas. Y la condición es que al menos uno de esa lista, porque las listas son de 2, uno de esa lista acredite la condición de víctima. Luego, la mayoría de los candidatos de estas nuevas circunscripciones van a ser víctimas del conflicto. Esa fue una iniciativa de los senadores que nosotros acogimos porque nos pareció que no iba en contravía del acuerdo y que era una muy buena idea, que además va en el contexto en el que el gobierno ha planteado este acuerdo de paz, que es a partir de los derechos de las víctimas. O sea, Paula, que hay un margencito para modificar, pero no tanto como para contravenir la esencia del acuerdo. Vaya usted a saber esa zona gris hasta dónde va, Paula. Sí, señor. Ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior, muchas gracias por haber estado hoy aquí ayudándonos junto con los televidentes a entender un poco en qué va todo este tema del proyecto de la JEP. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.